Esta es una noche más en Relato de lo Desconocido. No debería existir nadie en ese camino a esa hora. Lo sé porque yo mismo elegí ese atajo para no cruzarme con nadie. Era casi medianoche cuando decidí volver por el camino rural que atraviesa los campos detrás del pueblo. No hay farolas, no hay casas, salvo un viejo galpón de madera a un costado, que siempre parece más oscuro que el resto del paisaje. Es un trayecto que hago desde adolescente. Nunca pasó nada, hasta esa noche. La luz del auto apenas alcanzaba a iluminar el sendero de tierra. El pasto alto se inclinaba levemente con el viento, creando sombras que parecían moverse por cuenta propia. Todo normal, todo silencioso. Y entonces la vi. En el centro del camino, una figura blanca, de espaldas, inmóvil. No estaba cuando doblé la curva unos segundos antes. No podría haber llegado ahí caminando. No había escuchado pasos, ni visto luces, ni nada que indicara presencia humana. Frené instintivamente. El motor quedó encendido. Las luces de los faros la iluminaban por completo. Llevaba un vestido largo, simple, sin manchas visibles. Caía recto hacia el suelo. Su postura era rígida, como si no respirara. Esperé que reaccionara, que girara, que caminara hacia un costado. No lo hizo. Toqué bocina, nada. Un pensamiento absurdo cruzó mi mente. Tal vez necesitaba ayuda. Bajé un poco la ventanilla y le pregunté, «Señorita». Mi voz sonó demasiado alta en medio de ese silencio. No respondió, pero el viento se detuvo completamente. Ni una hoja se movía. Y ahí fue cuando noté algo que me erizó la piel. No proyectaba sombra. Los faros del auto iluminaban el suelo detrás de ella, pero no había ninguna silueta extendiéndose en la tierra. Tragué saliva. Sentí esa incomodidad primitiva que el cuerpo reconoce antes que la mente. Peligro. Pensé en dar marcha atrás, pero antes de que pudiera mover la palanca, la figura dio un paso. No hacia un costado, hacia adelante, sin girar, sin cambiar la postura. Simplemente avanzó de espaldas, deslizándose por el camino. El vestido no se movía como tela, se arrastraba, y en ese momento comprendí algo aún peor. No podía ver sus pies. Aceleré levemente manteniendo distancia. Ella seguía avanzando, simplemente de espaldas, siempre a la misma velocidad que el auto, como si supiera exactamente cuándo debía moverse para mantenerse en el centro de la luz. Mi respiración se volvió superficial. Miré por el espejo retrovisor un segundo. El camino detrás de mí estaba oscuro, vacío. Cuando volví la vista al frente, ya no estaba. El camino estaba despejado. Nuevamente, vacío. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Estás cansado», me dije. Solo fue una ilusión. Avancé lentamente y entonces la vi otra vez, pero no delante, a un costado, cerca del galpón de madera, más cerca que antes, de espaldas, inmóvil. Esta vez su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si escuchara algo, o como si estuviera intentando decirme algo. No frené, no iba a hacerlo. Pasé junto a ella lo más rápido que pude sin perder el control, y justo cuando el auto quedó a su altura, la luz del faro iluminó su rostro, porque ya no estaba de espalda, estaba mirándome. No vi ojos, no vi boca, su cara estaba lisa, blanca, como una máscara sin rasgos, pero sabía que me estaba mirando. Lo supe porque sentí algo dentro del pecho, una presión como si alguien hubiera apoyado una mano helada sobre mi corazón. Seguí conduciendo sin mirar atrás. No quise revisar el espejo, no quise saber si estaba en el asiento trasero. Llegué a casa con las manos temblando. Cerré las puertas, me convencí de que había sido el estrés, la oscuridad, la sugestión, hasta que entré a mi cuarto y vi tierra húmeda en el piso.
un rastro desde la puerta hasta el espejo. Me acerqué lentamente. Mi reflejo estaba ahí, pálido, alterado, pero detrás de mí, una silueta blanca de espaldas inmóvil. No se reflejaba en la habitación, solo en el espejo, y cuando parpadeé, su cabeza comenzó a girar demasiado, demasiado lento, como si el cuello no tuviera límite. Desde entonces evito ese camino, pero cada vez que conduzco de noche y las luces iluminan el centro de la carretera, tengo miedo de que vuelva a aparecer. No adelante, sino ya dentro del auto, sentada en el asiento trasero, mirando hacia adelante, esperando que yo la vea en el espejo. Hay gente extraña en los funerales. Llevo 30 años trabajando como florista en funerarias, 30 años arreglando coronas, colocando ramos sobre ataúdes, escogiendo las flores adecuadas para cada despedida. Es un oficio que pocos entienden, pero que tiene su belleza propia y sus propios secretos. El primero que me enseñó eso fue un anciano. Apareció en mi segunda semana de trabajo. Un funeral como cualquier otro, familia llorando, curas rezando, ese silencio espeso que solo se da en las salas velatorias. Yo estaba en un rincón, ajustando un arreglo de rosas blancas cuando lo vi. Estaba sentada en la primera fila, de sillas, justo al lado de la viuda, un hombre mayor, de esos que parecen hechos de papel de tanto arrugarse. Traje oscuro, manos apoyadas en un bastón y un pañuelo blanco asomado del bolsillo superior. Su rostro era pura tristeza, no la tristeza ruidosa de los que lloran a gritos, sino una tristeza honda, callada, como de quien ya ha llorado tanto que no le quedan lágrimas. Lo más extraño eran sus manos, pálidas, no pálidas como las de un anciano, sino de una blancura casi traslúcida, como si la sangre no les llegara. Pensé que sería un familiar, un amigo de toda la vida, alguien importante para el difunto. Nadie le hablaba, por eso me pareció raro. En los funerales hay gente que prefiere el silencio. El servicio terminó. La gente se levantó, desfilaron frente al ataúd, salieron al cementerio. Yo me quedé recogiendo mis cosas, y cuando miré hacia las sillas, el anciano había desaparecido. No se había ido con los demás, no había pasado por la puerta, simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Me quedé un rato mirando la silla vacía, preguntándome si me la habría imaginado. El cansancio, el estrés, la mala luz, cualquiera de esas cosas podía explicarlo. Me convencí a mí mismo de que así era y seguí con mi trabajo. Pero volvió a pasar. Un mes después, otro funeral, otra familia, otro muerto, otro arreglo de flores y ahí estaba él. El mismo anciano, el mismo traje oscuro, el mismo pañuelo blanco, la misma tristeza infinita en el rostro, sentado en la primera fila, mirando el ataúd sin apartar la vista. Esta vez no lo perdí de vista. Mientras trabajaba, lo observaba de reojo. Nadie se sentaba a su lado. Nadie le hablaba, pero todos al pasar le saludaban. Un apretón de manos, una palmada en el hombro, una inclinación de cabeza. Él respondía con gestos lentos, como si el tiempo se moviera a otra velocidad para él. El funeral terminó. La gente pensó a salir. El anciano siguió sentado un momento más y luego se desvaneció. No se levantó, no caminó. Simplemente su silueta se hizo menos densa, más transparente, hasta que no quedó nada. Desde ese día lo he visto en casi todos los funerales. Siempre el mismo lugar, siempre el mismo gesto, siempre esa tristeza que parece venir de otro mundo. Pero no es el único. Con los años he aprendido a reconocer a los otros, los que no están invitados, pero siempre asisten, los que dan el pésame y luego desaparecen, los que caminan entre los vivos sin que estos se den cuenta. Hay niños que corretean entre las sillas, no hacen ruido, no molestan, solo juegan alrededor del ataúd como si fuera un juego más. A veces se detienen frente a la persona, la miran fijamente y luego siguen su camino. Hay mujeres en negro que se sientan en las últimas filas con las manos cruzadas sobre el regazo y se quedan ahí, inmóviles,
durante todo el velorio. Nunca lloran, nunca hablan, solo observan. Hay hombres jóvenes de aspecto fuerte que se paran frente al ataúd y sonríen. No son sonrisas burlonas, no. Son sonrisas extrañas como de quien reconoce a un viejo amigo. Esas son las que más me inquietan, pero el más especial, el que me aparece en cada funeral sin falta, es el anciano del pañuelo blanco. Nadie más lo nota. Los familiares lo saludan, le dan la mano, pero al preguntarle después nadie recuerda haberlo visto, como si su presencia se borrara de la memoria en cuanto se va. Una vez, hace unos años, me armé de valor y me senté a su lado cuando el funeral terminaba y la gente empezaba a dispersarse. «Usted siempre viene», le dije, sin mirarlo directamente. Él tardó un momento en responder. Su voz era suave como el roce de las hojas secas. «Siempre». «¿Por qué?», le pregunté. Volvió la cabeza hacia mí. Sus ojos eran dos pozas de tristeza, pero también de una calma profunda. «Porque alguien tiene que estar. Cuando todos se van, cuando las flores se marchitan, cuando el llanto se acalla, alguien tiene que quedarse, para recordar, para acompañar, para que nadie se vaya del todo solo». «¿Y usted quién es?», pregunté. Él sonrió, una sonrisa triste, como todo en él. «Soy el que olvidaron invitar, el que siempre llega aunque no lo llamen, el que se queda cuando todos se han ido». Luego se levantó lentamente con una ayuda de su bastón, caminó hacia la puerta y antes de cruzarla se volvió una vez más. «Cuida bien las flores», dijo. «Son lo único que llevan al otro lado», y desapareció. No lo he vuelto a averiguar. Ahora cuando llego a un funeral siempre miro la primera fila. A veces está él, a veces no. Pero sé que en algún lugar de esta sala, entre los vivos y los muertos, hay alguien más. Alguien que vino sin ser invitado. Alguien que se quedará cuando todos se hayan ido. Los floristas vemos muchas cosas en este oficio. Cosas que no se cuentan, pero nadie las creería. Pero yo, después de 30 años, he aprendido de verdad. En cada funeral hay más presentes de los que se ven. Y el más fiel de todos es ese anciano del pañuelo blanco, sentado en la primera fila, con sus manos pálidas y su mirada triste, esperando que todos se vayan para quedarse él solo, velando por los que ya no están, porque alguien tiene que hacerlo. La muñeca enterrada. Mi hermana siempre fue rara, no de esa rareza que la gente nota a simple vista, sino de la que solo percibes cuando vives con ella. Tenía 8 años y una muñeca que encontró en el ático de día que nos mudamos a esta casa. Una muñeca vieja, de esas de porcelana con vestido de encaje y ojos que parecían seguirte. Mi madre quiso tirarla, pero mi hermana lloró tanto que la dejaron quedársela. Desde entonces no se separaba de ella. Le hablaba al oído, le susurraba cosas mientras comía, mientras veía la tele, mientras dormía. Yo pensaba que eran juegos de niña. No le daba importancia. Hasta ese día. Llegué del colegio y lo primero que noté fue el silencio. Mi hermana siempre hacía ruido, siempre estaba cantando o hablando sola, pero esa tarde no. La casa estaba en quietud absoluta. Subí las escaleras y en el pasillo, tirada en el suelo como un trapo olvidado, estaba la muñeca. Eso sí era extraño. Mi hermana nunca la había dejado sola, nunca. La recogí, sintiendo el frío de la porcelana en mis dedos, y la llevé a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Entré y vi su cama, con las sábanas amontonadas formando un bulto en el centro. Y desde ese bulto llegaba un sonido, un susurro bajito repetitivo, como un rezo roto. La muñeca no es mi amiga. Ella es mala, ella es mala. La muñeca no es mi amiga. Mi sangre se heló. Dejé la muñeca en el suelo y en ese instante las sábanas volaron. Mi hermana se incorporó de golpe y empezó a gritar. No era un grito normal, era un alarido desgarrado, de terror puro, mientras señalaba a la muñeca. sácala de aquí, no la quiero ver». Salí corriendo con la muñeca en la mano y la dejé en la sala, en una esquina, lejos de su habitación. Mi hermana se calmó después de un rato, pero no quiso hablar del tema. Solo repetía que la muñeca era mala, que no quería verla más. Pasaron los días. Mi hermana volvió a ser la de siempre, o eso creía yo.
Jugaba, reía, hablaba, pero ya no mencionaba a la muñeca. Y la muñeca seguía en la sala, en una esquina, mirando hacia ningún lado con los ojos de porcelana. Llegó su cumpleaños, 9 años, fiesta con globos, pastel de chocolate, primos correteando por el jardín. Mi hermana estaba feliz, radiante, como si nada hubiera pasado. Bailó, abrió regalos, se rió con sus amigos, una niña normal en su día especial. Pero yo notaba algo, una pequeña cosa que no podía definir. Una mirada demasiado fija, una sonrisa que celaba cuando nadie la veía. Después de la fiesta, cuando los invitados se fueron y el jardín quedó en silencio, la vi. Estaba en el fondo, cerca del limonero, cavando un hoyo con una pala pequeña. Me acerqué sigilosamente, escondiéndome detrás de los arbustos. Estaba enterrando la muñeca. La vi ponerla en el hoyo, cubrirla con tierra, apisonar el suelo con sus manos. Luego se aquejó, luego se quedó mirando el lugar, inmóvil, como si esperara algo. Cuando se dio la vuelta, nuestros ojos se encontraron. ¿Qué haces, hermano?, preguntó, con una voz que era la suya, pero que sonaba hueca, distante. Di un paso atrás, tropecé con la raíz, caí al suelo de espaldas, mirándola desde abajo. Ella se acercó, me tendió la mano para ayudarme a levantar. La tomé, su mano estaba fría, muy fría. Entré a la casa sin decir palabras. Subí a mi cuarto, necesitaba ver algo, cualquier cosa que me anclara a la realidad. En la mesa de noche junto a mi cama había una foto, la foto de mi hermana el año pasado, en la playa sonriendo al sol con sus ojos grises. Miré la foto, miré hacia la puerta donde ella estaba parada mirando fijamente. Sus ojos eran negros, negros como la noche, negros como la porcelana de esa muñeca maldita. El mundo se me vino encima, mis ojos temblaban, me acerqué a ella, la agarré por los hombros, la sacudí con una fuerza que no sabía que tenía. ¿Dónde está mi hermana?, grité, mi voz quebrada por el pánico. Ella me miró sin parpadear con esa calma terrible de quien ya no tenía nada que ocultar. ¿De qué me hablas, hermano? Apreté los dientes, las lágrimas me quemaban los ojos. Tú no eres mi hermana. Ella sonrió, una sonrisa lenta, espeluznante, que no llegaba a sus ojos negros. Desde ese día estoy encerrada en mi cuarto. No salgo, no quiero verla. Por las mañanas viene a dejarme comida, toca la puerta y dice: hermano, desayuna, pero yo no abro. La veo por la rendija y sus ojos siguen siendo negros, siempre negros. Mi hermana de verdad, la de los ojos grises, la de la foto de la playa, está enterrada en el jardín, dentro de esa muñeca de porcelana que ella misma metió en un hoyo. Lo que vive ahora está en esta casa, lo que usa su cuerpo y su voz, solo espera. Espera que también yo me duerma para siempre. Por eso escribo esto, por si alguien la encuentra, por si alguien puede ayudar. Pero sobre todo por si ven a una niña de ojos negros sonriendo en una foto, sepa que ahí ya no hay una niña. Hay una muñeca que aprendió a caminar. Esto ha sido todo por hoy en Relato de lo Desconocido. Si tú tienes una historia extremadamente paranormal, por favor no te olvides de ponerlo en los comentarios o escribirnos un correo a este correo que vamos a poner a continuación. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.